Para comenzar, es necesario establecer los objetivos que nosotros nos trazamos al realizar este viaje. Como primer objetivo tenemos el de identificar la interacción entre las actividades económicas y la conservación del medio ambiente. Asimismo, como segundo objetivo tenemos el de analizar el modelo de gestión comunitaria implementado en Porcón, identificando las especies forestales que predominan en este lugar, para así aprender la función de los bosques en el medio ambiente. Ahora bien, después de establecer los objetivos que nosotros nos planteamos al realizar este viaje, es importante conocer la ruta o el itinerario que nosotros seguimos. Como primer punto de llegada tenemos la visita a la hidroeléctrica de Gallito Ciego. Luego, al llegar a la ciudad de Cajamarca, se dio un majestuoso recorrido por las granjas del Porcón. Seguidamente, llegamos al centro histórico de la ciudad, donde se nos dio un día libre para poder visitar todos los atractivos turísticos que presenta esta hermosa ciudad. Al día siguiente, nuestra parada fue la ciudad de Trujillo, donde disfrutamos del mar y las playas de Huanchaco. Luego, ya al finalizar nuestro viaje, vivimos una hermosa experiencia en el oasis de la Huacachina. Después armamos equipaje y regresamos a nuestra bella ciudad de Arequipa. Como primera estación de visita tenemos a la central hidroeléctrica de Gallito Ciego, la cual está localizada a 252 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca. Esta central se encuentra ubicada al pie de la represa de Gallito Ciego, la cual es principalmente utilizada para actividades de irrigación en el área agrícola del Valle del Río Jequetepeque. Algunos datos a tomar en cuenta sobre esta central hidroeléctrica es su capacidad instalada, la cual es de 34 megawatts, teniendo una potencia efectiva de 38.14 megawatts. Otro dato muy resaltante es su generación anual, la cual es de 151 gigawatts, lo que permite abastecer a más de 1000 hogares en la ciudad de Cajamarca. El embalse Gallito Ciego, construido desde los años 80, principalmente en el comienzo de Belaunde hasta Alan García. En el 2000 se creó la central hidroeléctrica, la cual permite el manejo del agua del Valle del Jequetepeque, Valle del Saña, abasteciendo a 100.000 familias. Además presenta una capacidad de almacenamiento de 320 millones de metros cúbicos. Seguida se encuentra la represa más grande, que es la de Tinajones, que presenta una capacidad de almacenamiento de 1.000 millones de metros cúbicos, y la represa de Condoroma, que presenta una capacidad de 250 millones de metros cúbicos. Sin embargo, la represa Gallito Ciego se encuentra en grave riesgo debido a que se están trayendo sedimentos, ocasionando la acolmatación de la represa, en sí reduciendo su vida útil. Por otro lado, los valles presentan cultivos de arroz y maíz. Luego de conocer la represa de Gallito Ciego y su importancia, nos dirigimos camino hacia Porcón Alto. Nos bajamos del bus de la ONSA para nuestra segunda parada a las 9:50 am en Porcón Alto, que contaba con una altitud de más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Nos encontramos con un área forestal destinada para la producción de madera extensa, donde crecen las especies de pinos como la patula y radiata, cuyas plantaciones se iniciaron en los años 60, teniendo como pionero en la arbolización del Perú al ingeniero Pablo Sánchez. La comunidad está liderada por la cooperativa Atahualpa Jerusalén, una organización evangélica que ha establecido sus principios basados en su fe para guiar a las actividades de la granja. Los salmos que podemos ver y apreciar están en camino a Porcón y dentro del mismo pueblo. La distribución de árboles en Porcón Alto, Cajamarca, Perú, generalmente está relacionada con el programa de forestación de la cooperativa Atahualpa Jerusalén. En esta área se han plantado extensivamente especies de árboles, principalmente con fines de conservación, producción de madera y restauración ecológica. Las principales especies y sus distribuciones incluyen el pino, que viene arraigado a zonas altas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Predomina en áreas donde el suelo es más pobre y las condiciones climáticas son más extremas. Las especies clave son las Pinus radiata y Pinus fatula.
Sus usos vienen a ser la conservación del suelo, producción de madera y captura de carbono. En 1975 inició la forestación por la cooperativa. En 1979 el Estado peruano decreta la reforma agraria, donde la tierra pertenece a quienes la trabajan. Es así que el territorio, la granja Porcón, viene a ser propiedad de los campesinos y ellos se agrupan y forman una cooperativa. En 1975, junto con la cooperativa belga, aceptan un proyecto de mediano plazo: forestar las laderas y así mejorar la productividad de las zonas planas. Es así que inician la transformación de su ecosistema. La distribución de zonas en Porcón Alto se realizó por medio de áreas, en las cuales podemos diferenciar lo que vienen a ser los pinos radiata, los pinos muricata, también las especies de eucalipto, algunas especies de árboles nativos y también de plantaciones mixtas en todo lo que viene a ser el área de Porcón Alto y lo que viene a ser la área de la granja Porcón. Podemos encontrar especies y plantaciones de eucalipto globulus, también de piñual, y todos estos usos lo hacen para la producción de leña, madera y también como el control de la erosión. Algunas especies sirven para la recuperación de los ecosistemas locales y la conservación de la biodiversidad. 25 años después del inicio del manejo sostenible del recurso forestal, decidieron forestar el 92% de su territorio y la conservación ha traído beneficios, no solo en las zonas planas, sino en todo el ecosistema de la granja, y se distinguen en los trabajos. Los servicios ecosistémicos han proporcionado bienestar a toda la cooperativa y actualmente la cooperativa es un ejemplo de trabajo en el Perú. Flora y fauna. Durante la caminata realizada en Alto Porcón, tuvimos la oportunidad de explorar y analizar la riqueza de flora y fauna presente en este ecosistema. En cuanto a la fauna, notamos una presencia limitada de especies de reino animal, lo cual no necesariamente debe interpretarse como algo negativo, sino como una característica natural de este entorno forestal dominado por plantaciones de árboles introducidos. Tal es el caso como los pinos. Estas especies, entre las que destacan el Pinus radiata y el Pinus muricata, han sido plantadas con fines comerciales y de reforestación. Aunque no generan interacciones complejas propias de los árboles nativos con su fauna local, cumplen funciones esenciales como la cobertura forestal, la protección del suelo, la generación de microhábitats para ciertos organismos. Por otra parte, en cuanto a la flora, observamos una mayor diversidad que combina tanto especies introducidas como nativas. Entre los elementos más interesantes se encuentran los musgos y líquenes, los cuales destacan por su capacidad de colonizar superficies como rocas y troncos de árboles. Estas especies son fundamentales para ecosistemas forestales, ya que contribuyen al ciclo de nutrientes, es decir, retienen humedad y actúan como indicadores de calidad ambiental debido a su sensibilidad a los cambios de condiciones del entorno. Los líquenes en particular son organismos simbióticos, compuestos por un hongo y un alga o cianobacteria, que prosperan en la corteza de los pinos gracias a su capacidad de adaptarse a superficies pobres en nutrientes y condiciones de luz variables. Entre las especies de flora más representativas se encuentran diversos tipos de pino, como se menciona al inicio. El Pinus radiata, originario de California, es conocido por su rápido crecimiento, lo que lo convierte en una especie ideal para la producción de madera y celulosa. El Pinus muricata, también de origen californiano, se distingue por sus conos cerotinos que permanecen cerrados hasta que el calor de los incendios los abre. Esto permite la regeneración de los bosques en condiciones naturales. También observamos el Pinus patula, originario en México, caracterizado por sus largas y flexibles hojas. El Pinus montezumae, conocido como acote, endémico en México y Centroamérica y en algunas investigaciones o papers en la parte de los Andes. Reconocido por su imponente altura y resistencia a suelos pobres, además identificamos el Pinus pseudotrabus, muy utilizado en proyectos de reforestación por su rápida adaptabilidad, y el Pinus gregil, un pino resistente a climas áridos y suelos poco fértiles. Junto a los pinos, otras especies enriquecen la diversidad del entorno, entre ellas el Pseudonaphtalium diamani,
una planta herbácea común en áreas montañosas, tradicionalmente usada con fines medicinales. El brezo escobas, un arbusto utilizado en la fabricación de escobas y adornos. El altramus silvestre, una planta que no solo decora el paisaje con sus flores, sino que también mejora la fertilidad del suelo gracias a su capacidad de fijar nitrógeno. Y finalmente la queñoa, un árbol andino clave para la conservación de agua y la estabilidad del suelo, además de gran resistencia a las condiciones extremas de altitud. Finalmente notamos que este recorrido logramos comprender cómo la interacción entre flora introducida y nativa configuran un ecosistema único. Los musgos y líquenes juegan un papel crucial en este balance ecológico, al igual que los árboles que dominan el paisaje. Aunque la fauna puede adaptarse y evolucionar en función de especies predominantes, Alto Porcón es sin duda un espacio donde la convivencia entre la naturaleza manejada y silvestre nos invita a reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad y sostenibilidad en los sistemas forestales. La materia orgánica desempeña un papel fundamental en la salud y sostenibilidad de los suelos forestales, actuando como un componente clave para garantizar su equilibrio y funcionalidad. En primer lugar, su presencia es esencial para la reducción de la erosión. ¿Por qué? Porque mejora la cohesión entre las partículas del suelo, formando agregados más estables que resisten mejor el impacto de la lluvia y viento. Esto evita la pérdida de la capa superficial del suelo, que es la más rica en nutrientes. Además, la materia orgánica contribuye a regular la humedad del suelo, funcionando como una esponja natural que retiene el agua y la va a ir liberando gradualmente. De esta manera va a asegurar una disponibilidad constante para las plantas, incluso en épocas de sequía. Este proceso también favorece la infiltración del agua, permitiendo que se absorba adecuadamente en lugar de escurrir por la superficie, lo que a su vez minimiza el arrastre de materia y nutrientes esenciales. Ya lo veremos más adelante con mayor profundidad. Por otro lado, la materia orgánica es una fuente indispensable de nutrientes, proporcionando elementos como nitrógeno, fósforo, potasio, que son vitales para el crecimiento y desarrollo de la vegetación. Al mismo tiempo, su descomposición en el suelo libera compuestos que favorecen la actividad microbiana, generando así un entorno fértil y dinámico. Finalmente, la materia orgánica contribuye significativamente a la mejora de la estructura del suelo. ¿Cómo? Va a incrementar su porosidad, aireación y capacidad para albergar raíces profundas. Este conjunto de beneficios no solo garantiza la productividad de los suelos forestales, sino que también los convierte en un elemento clave para la preservación de los ecosistemas y la mitigación de impactos ambientales, como lo es la degradación del suelo y la pérdida de la biodiversidad. Continuando con la influencia de la materia orgánica en el proceso de filtración del agua en lo que son los suelos forestales, vamos a tener como claro que este va a ser un agente que va a mejorar tanto la calidad como la cantidad de agua que se va a infiltrar en el suelo. En un suelo rico en materia orgánica, este actúa como una esponja que retiene el agua de lluvia, permitiendo una infiltración gradual y uniforme hacia capas más profundas. La materia orgánica favorece la formación de agregados estables que incrementan la porosidad del suelo, creando canales que faciliten el movimiento del agua y eviten la acumulación en la superficie, como se puede ver en la imagen. Observamos en medio como un canal.
Este proceso no solo reduce el riesgo de escorrentía y erosión, sino que también garantiza que el agua se filtre de manera eficiente, lo cual va a recargar acuíferos y proporcionando un flujo sostenido a los ecosistemas forestales. Además, la materia orgánica contribuye a la retención de nutrientes en agua filtrada, lo que asegura que el agua que llega a las capas inferiores sea rica en componentes esenciales para la vegetación. Por el contrario, en un suelo con poca o nula materia orgánica, la capacidad de filtración del agua se ve significativamente comprometida. La ausencia de agregados estables disminuye la porosidad del suelo, resultando en una superficie compacta que dificulta la infiltración y favorece a la escorrentía superficial. Esto puede provocar un arrastre acelerado de partículas y nutrientes, degradando la calidad del suelo y aumentando la erosión. Además, el agua que logra infiltrarse en suelos pobres en materia orgánica tienden a ser menos eficientes en términos de recarga hídrica, ya que van a carecer de los mecanismos naturales para retener y liberar gradualmente el líquido. En estas condiciones, el suelo pierde su capacidad para actuar como un filtro natural, lo que puede resultar en la contaminación de aguas subterráneas o en una menor disponibilidad de agua para las plantas. Así, la comparación resalta que la presencia de materia orgánica no solo va a optimizar lo que es la infiltración del agua, sino que cumple un rol muy importante en lo que es la protección de los suelos forestales, garantizando así su sostenibilidad de los ecosistemas asociados. En esta sección, exploraremos la conexión entre la agricultura y la arboricultura, dos disciplinas esenciales para el desarrollo sostenible. Acompáñanos a descubrir cómo la granja Porcón, en Cajamarca, es un ejemplo perfecto de la integración entre estas prácticas para mejorar el medio ambiente y la economía local. La agricultura se enfoca en el cultivo de plantas y la crianza de animales para obtener alimentos, fibras y otros productos. Por otro lado, la arboricultura se especializa en la plantación, cuidado y manejo de árboles, especialmente en áreas urbanas y rurales. Aunque distintas, ambas disciplinas comparten el objetivo de manejar recursos naturales de forma sostenible. La arboricultura complementa la agricultura al ofrecer múltiples beneficios. Los árboles actúan como barreras contra el viento, protegiendo los cultivos. Por otro lado, mejoran la fertilidad del suelo al incorporar materia orgánica y prevenir la erosión. También, contribuyen al ciclo del agua y a la regulación del clima local. Esta relación se vuelve crucial en áreas como la granja Porcón, donde se integran bosques y cultivos para obtener un equilibrio entre productividad y conservación ambiental. La granja Porcón es un modelo único en el Perú, en donde la agricultura y la arboricultura conviven en armonía. Este proyecto inició en el año 1979, año en el que la Cooperativa Agraria de Trabajadores Atahualpa Jerusalén, CAT, decide participar del proyecto piloto de forestación, PPF. En total fueron 6 campañas de plantaciones realizadas desde 1983 hasta 1989. Las especies que se plantaron fueron técnicamente seleccionadas, quedando definido que la especie que mejor se adaptó fue el Pinus patula, mientras que las otras especies que mostraron buenos resultados de adaptación fueron Pinus eudostrobus, Pinus muricata, Pinus radiata, Pinus montezumae y Pinus grei. En los últimos 48 años, la comunidad evangélica andina de Granja Porcón ha desarrollado de manera ejemplar un proyecto integral y sostenible de forestación, cubriendo con plantaciones de pinos aproximadamente 10.500 hectáreas de terrenos, contribuyendo de esta manera con el medio ambiente y el cuidado de la fauna silvestre. En Porcón, los árboles no solo generan ingresos a través de la madera y la resina, sino que también crean un entorno propicio para la agricultura y la vida silvestre. Como vemos, la relación entre agricultura y arboricultura no solo es posible, sino necesaria para enfrentar los desafíos actuales del cambio climático y la seguridad alimentaria. La granja Porcón nos enseña que un manejo sostenible de nuestros recursos puede beneficiar tanto al medio ambiente como a las comunidades locales.